En este video vamos a analizar el caso de la pobreza en Colombia para 13 ciudades en los años 2010 y 2011. Datos obtenidos de el DANE. Aquí tenemos la base de datos para las 13 ciudades, donde analizamos la pobreza 2010-2011. También está el dato de la pobreza extrema y está el indicador Gini, que es el que dice que tanta desigualdad hay entre las ciudades que tienen mayor cantidad de recursos económicos y en las que hay menores recursos económicos. Entonces, nuestro estudio lo vamos a centrar en las dos primeras columnas donde aparece el dato de pobreza para estas 13 ciudades en el año 2010 y 2011, donde el dato de la pobreza en el 2010 lo vamos a tomar como la variable independiente y el dato para el 2011 lo vamos a tomar como la variable dependiente. Aquí tenemos el gráfico de dispersión de estos datos, donde mostramos que hay una clara tendencia a una línea recta, ¿sí? A estar cerca a un valor que es una función lineal, donde nosotros vemos que los valores están unos por encima y otros por debajo de una línea con pendiente positiva. Aquí ya hemos hecho el cálculo, es el cálculo de la regresión lineal. Aparece hecho pues con Excel, donde nosotros podemos identificar los valores del intersecto y también el de la pendiente. La pendiente negativa, para este caso, a nosotros nos indica que las ciudades donde se mostró que su población tenía para el año 2010 un nivel de pobreza dado, esa pendiente nos indica que esas personas para el 2011 van a tener un incremento en su pobreza, pero en un valor entre 0 y 1. O sea que va a ser un incremento, pero no igual al que se tenía para el año anterior. Aquí tenemos el valor del intersecto, que es el parámetro B sub 0, como lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Lo tenemos calculado en menos 1,31 y la pendiente en 0,94. Hay que tener en cuenta que el error que vamos a asignar a este modelo de ecuación lineal es una variable aleatoria donde su media es 0 y la varianza es un valor por estimar. Aquí tenemos pues el modelo, aparece la ecuación donde aparecen los dos parámetros, B sub 0 que es el intersecto, B sub 1 que es nuestra pendiente y el error. Hay unos datos que salen de cálculos hechos sobre la base de datos. Entonces nos aparece la desviación típica o error típico en 1,53 para el intersecto y para la pendiente nos aparece de 0,51. Nos aparece en la estadística según la prueba T, que es una prueba que vamos a utilizar para dar significancia al modelo de ecuación encontrado. Ahí tenemos también los valores de probabilidad y el porcentaje del intervalo de confianza, donde vamos a encontrar la mayor información de esta base de datos. Bueno, para darle valor a nuestro modelo, o sea, darle
una certeza de que es un modelo que predice con mucha exactitud, debemos hacer unos cálculos de varios coeficientes que nos determinan qué tan aproximada es la información que nos brinda a nosotros nuestro modelo. O sea, qué tanta validez tienen las predicciones que tiene esta ecuación encontrada con la regresión lineal. Entonces, el primer coeficiente que vamos a hallar se llama el coeficiente de determinación. Es un valor que oscila entre 0 y 1, donde tenemos el máximo valor indicándonos que existe una estimación muy acertada del modelo. Entonces, si a nosotros ahorita cuando calculemos el coeficiente de determinación nos da un valor muy cercano a 1, entonces esto aumenta la credibilidad sobre la ecuación lineal que encontramos. Para hallar el coeficiente de determinación, pues aquí aparece la ecuación donde tenemos que hallar el cociente entre la suma de los cuadrados residuales sobre la suma de los cuadrados totales. Aquí ya aparece el valor que encontramos para el coeficiente de determinación cuando lo hacemos por medio del programa Excel. Para nosotros, aquí en el caso que estamos estudiando, da 0.98, que ese es un valor muy cercano a 1. O sea que el coeficiente de determinación nos está garantizando de que en la ecuación del modelo lineal que usamos da datos confiables. Hablemos ahorita del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una medida de cuánto están dispersos los valores alrededor de la línea de la ecuación lineal. Entonces, estos valores deben tener una relación que puede ser o muy fuerte o muy débil con la variable independiente. Entonces, al graficar en nuestro plano cartesiano para representar la dispersión, nosotros podemos ver qué tan alejados están los puntos de la línea que los atraviesa. Entonces, y de esa manera, el coeficiente de correlación, que es un valor que también oscila entre 0 y 1, nos daría la cantidad de la relación existente entre los datos de la variable independiente con la variable dependiente. Aquí nosotros podemos identificar que, por ejemplo, cuando se tiene un coeficiente de correlación que está entre 0,95 y 1, entonces podemos decir que esa fuerza de relación entre esos dos valores se denomina perfecta. Mientras que cuando el coeficiente de correlación nos da un valor que esté entre 0.05 y 0, usando el valor tanto positivo y negativo en valor absoluto, entonces podemos decir que esa relación es una relación nula. Vamos a mirar cuánto nos dio el coeficiente de correlación para el caso que estamos estudiando. Aquí, después de hacerlo en Excel, nos da un valor de correlación de 0,98, que es un valor que nos aproxima mucho a las predicciones que puede darnos el modelo. Aquí tenemos unos estadísticos que son para la regresión. Pues ya tenemos los valores del coeficiente de determinación que nos dio 0,96.
el coeficiente de correlación que nos dio 0,98. Hay que tener en cuenta que el coeficiente de determinación también, para que tenga aún mayor confiabilidad, se hacen los cálculos con el coeficiente de correlación ajustado para los casos en los que sea un valor que no sea muy creíble. Y pues aquí para nuestro caso, entonces el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado da un valor muy cercano. Calculamos también el error típico o la desviación típica para 13 observaciones que son exactamente las 13 ciudades en las cuales estamos haciendo el estudio. Bueno, hablando de las pruebas de significancia, aquí nosotros debemos estimar el error que tiene en nuestra ecuación de regresión lineal. Entonces, aquí nuestra prueba de hipótesis consiste en saber si la varianza estimada es constante para todos los datos de la variable independiente cuando tienen su relación con la variable dependiente. Entonces, aquí hay que considerar dos grados de libertad, dado de que estamos trabajando con una ecuación lineal que tiene solamente dos parámetros, el intersecto y el valor de la pendiente. Aquí tenemos la ecuación para el cálculo de la desviación típica, el valor que nos da la desviación típica. Aquí tenemos también los resultados que nos dan la prueba F, que es otra prueba de significancia. Con la prueba T y la prueba F nosotros podemos sacar conclusiones. Aquí estamos haciendo una prueba de la hipótesis. Para nuestro caso, entonces, verificamos con la prueba T. Vemos que el valor del parámetro que nos indica la probabilidad de la pendiente es muy baja, y esto demuestra la necesidad de tener un valor que que proviene de la ecuación lineal. Sí, ese es el valor que tenemos acá en rojo y nos da una probabilidad bastante baja, que es bueno para nuestra confiabilidad de la ecuación lineal. Acá tenemos unos gráficos de análisis residuales en los cuales nosotros vemos que la varianza se mantiene constante entre las dos variables, o sea, el porcentaje de pobreza para el 2010 y el porcentaje de pobreza para el 2011. Tenemos una probabilidad normal que es asignada como tal a la variable aleatoria que representa el error. Aquí tenemos las ecuaciones que se usaron para poder hallar el intervalo de confiabilidad, ¿sí? Y usamos el valor de la variable dependiente estimada en uno de esos valores que hacen parte del límite del intervalo de confianza. Aquí tenemos otras ecuaciones donde nos da el resultado de los dos parámetros. Y ya para finalizar, podemos concluir que para este análisis del caso de la pobreza en Colombia durante los años 2010 y 2011, podemos tener un método de regresión lineal que concluye que los datos tienen validez suficiente para predecir futuros eventos relacionados con el comportamiento de la pobreza en Colombia, según los datos obtenidos por el DANE en ese año, dado que fue un parámetro de significancia corroborado en la hipótesis, mostrando un nivel alto en la relación de las dos variables, y además se efectúa la prueba de modelo lineal encontrando que se verifica un 95% de la información brindada dentro del intervalo de confianza.